Hay algo bien interesante acerca del origen apostólico de ciertas iglesias alrededor del Imperio Romano. Y esta es una de las cosas que más me fascina de la historia de la iglesia y cómo esto funciona para el siglo I, siglo II de la iglesia y funciona para el siglo XXI. Y es que muchas comunidades cristianas alrededor de todo el Imperio Romano realmente no tienen un origen apostólico tal cual. Fueron tradiciones que pues prácticamente se inventan décadas, siglos después de que ya hubiera una comunidad de cristianos en ciertas zonas. Y esto porque prácticamente había un tipo de competencia y yo soy de acá, yo soy de acá, yo. Pero está muy interesante porque, por ejemplo, Roma, la iglesia en Roma. Nosotros sabemos a través de los escritos del Nuevo Testamento que cuando Pablo le escribe a la iglesia en Roma, ya había una comunidad en Roma y no necesariamente tenía un origen apostólico. Ya había una comunidad ahí, no sabemos quién realmente la fundó. Y sí, hay suficiente evidencia histórica de que Pedro fue a Roma, que Pablo obviamente estuvo en Roma también, pero no significa que ellos hayan fundado la comunidad ahí. Luego, por ejemplo, la iglesia en Constantinopla, que realmente, pues, antes de ser Constantinopla, era Bizancio. Y cuando Constantinopla se hace la capital del Imperio Romano, se inventan una historia acerca de que cuando la ciudad se llamaba Bizancio realmente, antes de ser Constantinopla, Felipe fue y fundó la iglesia ahí y él fue el que predicó ahí, pero es una historia bastante después de los hechos, bastante después de que ya vino una comunidad. Lo mismo pasa con Alejandría, ellos dicen, no, pues también vino San Marcos, vino para acá a predicar. Luego la iglesia en España, también hay una leyenda acerca de Santiago yendo para allá, la iglesia de la India acerca de Tomás yendo para allá. Pero esto no es lo fascinante de la historia. Lo fascinante de la historia es que realmente en muchas comunidades cristianas, en muchas ciudades, realmente los que predicaron ahí por primera vez fueron personas comunes y corrientes, no apóstoles, no profetas, no nada, no los conocemos, son anónimos, pero eran personas comunes y corrientes que por alguna razón del destino y de la vida, ya sea porque eran esclavos y su amo los llevaba para allá, por trabajo se iban por allá, porque por necesidad se iban para ciertas ciudades, pues tenían que viajar y en esos viajes predicaban su mensaje, predicaban el evangelio y creo que es algo que nosotros tenemos que hacer en nuestro día a día, personas normales que a lo mejor no nos ungió un apóstol, pero en nuestro día a día, hacia donde nos lleve la vida, ir llevando el mensaje. Y esa es una de las historias que más me fascina de la iglesia primitiva.